El libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 17, dice lo siguiente. Jeremías 46, 17. Allí dirán: el faraón rey de Egipto es un bocón que perdió su oportunidad. Que perdió su oportunidad. Una oportunidad se define como los instantes que resultan propicios para realizar una acción. Es el momento propicio para poder desarrollar algo. Es el momento oportuno que hay que aprovechar. Eso es una oportunidad. Y aquí el libro de Jeremías nos dice que el faraón tuvo una oportunidad en un momento dado y que esa oportunidad no la aprovechó. El faraón o el rey del cual está hablando el libro de Jeremías es del faraón Necao, que en el año 605 a.C. perdió una oportunidad. ¿Cuál oportunidad fue la que perdió? El rey Nabucodonosor de Babilonia estaba próximo a invadir a Egipto, que era en su momento la que estaba predominando como nación fuerte. En ese instante se estaba acercando o estaba rodeando a la nación de Egipto. Y en ese instante, Faraón tuvo una oportunidad, tuvo una ventana, una pequeña ventaja para poder sacar esa guerra adelante y poder vencer al ejército de Nabucodonosor. Se nos dice que este rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo que regresar a su tierra debido a la muerte de su padre, cuando estaban ahí a punto de iniciar la guerra, invadiendo a los egipcios. En ese instante, el faraón Necao tuvo la oportunidad de hacer algo para poder contrarrestar la guerra que se le estaba colocando en orden, ya que el rey o la primera cabeza del ejército de Babilonia no estaba en ese momento, y era el instante para que Faraón moviera su ficha o enviara un personal para buscar un acuerdo de paz o colocara uno o atacara en primera instancia. Pero en ese momento Faraón dejó pasar esa oportunidad. No la supo aprovechar en ese instante. Y la historia nos dice que finalmente el reino de Babilonia venció o subyugó al rey de Egipto. Faraón nos dice que fue un bocón. En otra versión nos dice que hizo mucho ruido, pero ya era demasiado tarde. O sea, ese faraón quiso reaccionar en un momento dado, pero ya era demasiado tarde. Empezó a decir: ya vamos a atacar, pero ya era demasiado tarde. Ya el ejército de Babilonia nuevamente había tomado su lugar con su rey y ya no se podía hacer absolutamente nada. Este faraón perdió su oportunidad. Y lamentablemente muchos de nosotros en la vida hemos perdido muchas oportunidades. Y oportunidades que han venido de parte de Dios. Pero el punto es que de aquí en adelante podamos ser conscientes de las oportunidades que Dios nos está entregando y poderlas aprovechar en su momento. Y este es el momento. Y por medio de ella podamos entrar en el camino que Dios quiere trazar para cada uno de nosotros. Y yo puedo encontrar 4 oportunidades que no podemos perder. 4 oportunidades que en este tiempo tenemos que aprovechar al máximo, que no podemos dejarlas que pasen de largo. Y la primera oportunidad es: no pierdas la oportunidad de buscar de Dios. No pierdas esa oportunidad que tenemos hoy en día. El hombre fue creado, diseñado para tener comunión con Dios, pero el pecado interrumpió esa comunión, dañó esa comunión que el hombre tenía con Dios, distorsionó esa comunión.
Pero vino Cristo y por medio de su muerte en la cruz del Calvario quitó ese impedimento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese impedimento el Señor lo quitó en la cruz del Calvario, y dice la palabra que nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar cuando colocamos nuestra mirada en el sacrificio de Cristo. Eso dice el libro de Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, en la cruz del Calvario nuevamente tuvimos la oportunidad de volver a buscar a Dios. Tenemos esa oportunidad, ese medio que tenemos que aprovechar en este instante. El libro de Isaías nos hace una advertencia. Allí en el capítulo 55, verso 6, dice lo siguiente: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Porque va a llegar un instante en que las personas van a desear buscar de Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. El momento oportuno de escuchar la voz de Dios, de volvernos al llamado de Dios, es ahora. Este es el tiempo. Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios. Efectivamente, el momento propicio es ahora. Si hay un momento propicio para buscar de Dios, es este momento, este instante donde vemos que todas las profecías bíblicas se están cumpliendo y estamos en el último tiempo, o quizás en la última generación de este mundo. Y por eso esto es una brecha que se ha abierto, una puerta de gracia que ha estado abierta muchos años, y es el momento propicio para acercarnos a Dios. Y dice el libro de Jeremías 29:12: en esos días, cuando oren, Dios los va a escuchar. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esa es la promesa que tenemos. No importa el pecado que hayas cometido, en el fango, en el hoyo donde te encuentras, si dispones tu corazón en buscar a Dios, así como el hijo pródigo que estaba ya en el fango, allí donde daban el alimento a los cerdos, allí en esa condición tan baja, pero allí reaccionó y entendió que en la casa del Padre lo estaban esperando. Entonces no importa la condición, el lugar donde te encuentras, el fango, la circunstancia que te esté rodeando, el Señor te está llamando. Tienes la oportunidad de buscar a Dios, y si lo buscas, claro que lo vas a encontrar. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos está llamando. Por medio de las circunstancias que estás enfrentando, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Por medio de todo lo que estás viviendo, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso es lo que el Señor anhela, tener comunión con nosotros. Eso es lo que Dios anhela, que abramos la puerta de nuestro corazón. Este es el tiempo que busques de Dios. Y si has buscado muchos caminos, muchas formas o muchas alternativas en medio de lo que estás viviendo, de tu enfermedad, del problema que tienes en tu casa, del problema que tienes con tus hijos, de lo que estás enfrentando interiormente, pero no le has dado la oportunidad a Dios, busca a Dios. Este es el momento, este es el tiempo. No pierdas tu oportunidad de tener un encuentro con Dios, de entrar en este camino de la salvación. Claro que no va a ser fácil, pero tenemos a un Dios que está con nosotros y nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, primera oportunidad que no puedes perder en este tiempo: busca de Dios, busca a Dios. Segunda oportunidad: no pierda la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Siempre habrá una lucha en nuestro interior, una lucha por hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Recordemos allí en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos dicen: pero yo ¿cómo conozco, cómo sé cuál es la voluntad de Dios?
Algunos teólogos hablan de dos voluntades de Dios: la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta de Dios, también llamada la voluntad oculta, indica que Dios tiene el control absoluto de todo y que el Señor gobierna todos los aspectos de la creación, de todo este presente. De las manos del Señor no se ha salido este mundo. De las manos del Señor no se ha salido Colombia. De las manos de Dios no se ha salido tu familia, tus hijos. Dios tiene el control. Nada ocurre fuera de su voluntad perfecta. Se llama oculta o secreta, porque no conocemos sus planes hasta que se cumplen, hasta que se hacen una realidad, hasta que suceden. Y en muchas ocasiones no entendemos esa voluntad secreta de Dios o oculta de Dios. Un ejemplo es cuando tenemos un familiar muy cercano que está sufriendo una enfermedad y hemos estado orando, pero al final de cuentas el Señor se lo lleva, parte a la presencia de Dios. Esa es la voluntad secreta. No sabíamos que iba a pasar eso, pero ya en la soberanía de Dios el Señor determinó hacer eso. Entonces hay momentos en que nosotros no vamos a entender esa voluntad oculta y secreta de Dios, pero tenemos que descansar que Dios está cumpliendo su propósito, que la voluntad de Dios se está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas. Miremos a José. Cuando se encontraba allí en la cárcel, allí en ese momento, José no entendía que la voluntad secreta de Dios se estaba manifestando en su vida. Lo que estaba viviendo en una cárcel, sometido con grillos en los pies, en sus manos también. Uno de los salmos nos habla que tenía un hierro alrededor de su cuello, que estaba apresado en ese momento. José no entendía en ese instante, pero la voluntad secreta de Dios estaba llegando. O sea, el propósito de Dios, soberano de Dios, se estaba llevando a cabo. Entonces, en medio de la voluntad oculta de Dios, descansa en el Señor. Todo lo que suceda en tu vida cuando estás en las manos de Dios es porque Dios tiene el control y Él sabe lo que está haciendo. Pero hay otra voluntad, que es la voluntad revelada de Dios, y es la que Dios nos ha comunicado a través de la Escritura. Por ejemplo, sabemos que es la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo. La Biblia dice que en 2 mandamientos se cumplen los 613 preceptos de la ley. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios, que amemos a todas las personas que están a nuestro alrededor, que controlemos nuestras palabras, que actuemos con justicia, que mostremos misericordia, que caminemos con humildad. Esa es la voluntad de Dios revelada en la Escritura. También sabemos que no debemos matar, robar, engañar, mentir, calumniar. Esa es la voluntad revelada de Dios, y todos los días debemos someternos y vivir esa voluntad de Dios. Conocemos estas cosas porque Dios las ha revelado claramente en su palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, ¿qué nos habla? Que en la voluntad de Dios, Dios nos ha llamado a santidad, que vivamos una vida correcta. Decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación significa que su propósito es hacernos más santos cada día. Esto implica que, de acuerdo con su plan, Dios trabaja para que cada día seamos más semejantes a Cristo y avancemos en la santidad de Dios. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Cuál es el nivel? Que lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, no pierdas la oportunidad de vivir esa vida correcta, de hacer lo correcto delante de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos nuestras bendiciones. Si no nos damos por vencido, esta es la voluntad de Dios, que hagamos lo correcto cada día. Buscad el reino de Dios y su justicia, y Dios todo lo demás lo va a añadir, todo lo demás lo va a colocar en su debido tiempo. La tercera oportunidad que no puedes perder es la oportunidad de cumplir el propósito de Dios en tu vida.
Miren que Dios nos ha llamado a ser santos. La palabra santo quiere decir que estás apartado. Pero Dios te aparta para que cumplas su propósito. Dios te aparta para que cumplas el llamado que te ha hecho, la razón de tu existencia. Dios nos ha llamado con un propósito específico, para realizar una labor específica donde solo tú la puedes hacer. Tu vida tiene una razón de existencia, tiene un valor agregado, hay una historia que tienes que escribir. Salmo 139:16 dice: me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ya todo estaba planeado, ya todo estaba organizado. Hay un propósito de Dios que tienes que cumplir en tu vida. El propósito de Dios sobre José no era solo que llegara al palacio del rey y se convirtiera en la segunda persona más importante del mundo en su momento. Ese no era el propósito principal de Dios, sino, ¿cuál era el propósito principal de Dios? Sino que por medio de esta posición pudiera preservar la vida de todo el pueblo de Dios, la vida de toda la nación de Israel en un tiempo donde había una hambruna a nivel mundial. Lo que Dios te está permitiendo hacer en este momento, la profesión que tienes, el emprendimiento, lo que estás estudiando, la empresa que tienes, el talento que Dios te ha dado, eso, ¿cómo se conecta con el propósito de Dios? Cuando entiendes que eso que Dios te ha dado es para la gloria de Dios, que tú lo tienes que utilizar y se tiene que conectar para darle gloria a Dios, para que por medio de eso Dios pueda bendecir a otras personas. Por medio de lo que Dios te ha dado, de la idea que Dios te ha dado, del talento que Dios te ha dado, del sueño que Dios te ha dado, tú puedas bendecir a muchas personas y el reino de Dios sea extendido. Ahí sí, eso se convierte en propósito de Dios. No es solo para nosotros, es para que por medio de ello tú puedas bendecir a otras personas. Y así se cumple lo del Salmo 23. Mi copa está rebosando. La unción, la gracia, la bendición de Dios seguirá cayendo en tu copa, porque tú seguirás bendiciendo a otras personas. A eso Dios nos ha llamado, a hacer bendición, a llevar la gloria de Dios a otras personas. Y el último propósito que no puedes perder. Y antes de entrar a eso, mira, Dios te ha llamado con un propósito. Dios ha colocado un sueño en tu vida. Al final de nuestras vidas, nuestros pesares más grandes serán las oportunidades ordenadas por Dios que dejamos sobre la mesa, los propósitos de Dios que no perseguimos, y los sueños del tamaño de Dios que no salimos a buscar porque dejamos que el miedo dictara nuestras decisiones. Algunos dicen que el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones, pero nunca hicieron nada. Dios ha colocado un deseo, Dios ha colocado un anhelo, Dios ha colocado un sueño en tu vida. Pablo lo dice en Filipenses: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. El Señor te da el deseo para hacer algo, coloca el sueño, el propósito, el destino en tu vida, pero también te da el poder para que lo puedas hacer, para que lo puedas desarrollar. Por eso, la cuarta cosa que no puedes perder, esta oportunidad, es la que te va a ayudar a cumplir las tres anteriores. Y es que no puedes perder la oportunidad de tener el Espíritu Santo en tu vida. No estás solo en las anteriores oportunidades, en la de buscar a Dios, en la de buscar la voluntad de Dios, en la de buscar cumplir el propósito de Dios. En medio de eso, el Espíritu Santo está con nosotros. Dice la palabra que el Señor dijo: me es necesario irme. Jesús diciendo a sus discípulos: pero yo voy a enviar a otro, un abogado defensor que va a estar con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Todos tenemos al Espíritu Santo. Todos somos templo del Espíritu Santo. Pero muy pocas personas permiten que el Espíritu Santo
tome el control de su vida. Por eso Pablo nos dice a dónde tenemos que ir, hasta dónde tenemos que llegar. Andar en el Espíritu. Permite que el Espíritu Santo guíe tu vida, que el Espíritu Santo guíe tu corazón, que el Espíritu Santo te guíe a cumplir el propósito de Dios, que el Espíritu Santo te dé la fuerza para hacer la voluntad de Dios, para vivir en santidad, para vencer la tentación. El Espíritu Santo te da el poder para someter tu carne a la voluntad de Dios. Dice la palabra que la carne no está dispuesta, pero el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu Santo siempre estará buscando colocar el anhelo en tu vida para que busques de Dios. No pierdas la oportunidad. El Espíritu Santo es una herencia que todo cristiano debe tener y tiene en su vida. Permite que el Espíritu Santo gobierne cada aspecto de tu corazón y de tus pensamientos. No pierdas tu oportunidad. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo de cumplir el propósito de Dios. No te quedes en la derrota. No te quedes en la frustración. Quizás lo has intentado muchas veces y has caído. Pero levántate. Sigue adelante. Sigue intentándolo nuevamente. Como le dice Jesús a sus discípulos. Vuelvan a tirar la red. Ellos dicen, toda la noche lo hemos intentado, pero vuelve a intentarlo. El sueño de Dios vale la pena luchar hasta el final para buscar y encontrar la voluntad de Dios y el propósito de Dios con tu vida. Recuerda, tienes al Espíritu Santo que te da la fuerza para seguir adelante, te da el poder y te impulsa para alcanzar la voluntad de Dios. No pierdas tu oportunidad. Este es el tiempo para que Dios te levante de las mismas cenizas, para que Dios te levante del hoyo donde has caído y te meta en la voluntad y el propósito divino. Señor, yo te doy gracias por este momento y te pido que nos ayudes a aprovechar las oportunidades que tú estás colocando en este momento en nuestras vidas. La oportunidad de buscarte todos los días, Señor, en oración, tener un encuentro contigo, que no pase ningún día sin que nosotros nos encontremos contigo y todo el día podamos vivir apegados a ti, Señor, como ese pámpano arraigado a la vid, porque de ahí viene el nutriente para mantenerse firme. Ayúdanos a vivir, a hacer tu voluntad, Señor, a vivir apartado para ti, a vivir una vida correcta que te honre, y tú nos apartas con un propósito. Ayúdanos a cumplir el propósito, la razón, el sueño que tú has colocado en muchas vidas, Señor. Esos sueños no pueden ir a la tumba, esos sueños no se pueden enterrar, esos sueños no pueden morir. Espíritu Santo, haz que esos sueños vivan nuevamente en muchas vidas en este momento. Sopla, Espíritu Santo, nuevamente en el espíritu de cada vida, y que nuevamente puedan soñar y que nuevamente puedan arriesgarse en Dios, hacer tu voluntad y cumplir tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia y que la estamos aprovechando, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a cumplir, a no desperdiciar las oportunidades. Quizás algunas vas a tener que tomar decisiones que te van a costar y te van a doler, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena salir del anonimato, vale la pena salir del conformismo, vale la pena salir de ese statu quo donde te encuentras, vale la pena arriesgarnos en Dios. La vida, o sea, el propósito de la vida no es que llegues bien sin ningún problema a tus últimos días. No, el propósito de tu vida es que cumplas la voluntad de Dios, que cumplas la historia que tienes que escribir, el propósito que tienes que desarrollar, el don, el ministerio, la labor, el sueño que Dios te ha dado. No se puede enterrar. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a dar la fortaleza para alcanzar lo que Dios te ha prometido.